Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos dentro de las crisis, las primeras que vamos a hacer son las crisis tónico-clónicas, en cualquiera de su combinación. Ahora le voy a mostrar una crisis tónico-clónica. Esto es importante. Acá lo que estamos viendo, esto se llama video EEG. Video electroencefalograma. Esperen que les voy a compartir el audio de la compu, así les va a quedar más claro. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. A vos sí, pero el video no se reproduce. No, ya sé, todavía no lo puse a reproducir. Les estoy explicando. Esto es un video EG. ¿Qué se hace? El paciente se lo interna, es un tiempo que está internado, conectado a cables, y vive 2 o 3 días conectado a los cables mientras lo van filmando. Muchas de las convulsiones se dan durante la noche, de hecho la gran mayoría. Por eso cuando vos haces un electroencefalograma común y corriente y no encontrás la crisis, generalmente lo que se le pide es una polisomnografía con oximetría de pulso, que es un electroencefalograma mientras el paciente duerme. Se lo hace toda una noche, ¿está bien? Ahí generalmente hace la crisis o la dispara y vos la podés encontrar, y si no pasamos al video de G, pero que ya son 4 días de internación o 5 donde se lo está filmando. ¿Qué ven del lado izquierdo? Acá ven la filmación del paciente. Y del lado izquierdo ven el electroencefalograma. Entonces ustedes van a ver, lo que quiero que presten atención, que estas son ondas normales, en qué momento se empieza a alterar y cómo cada sector que está ubicado, cada uno de estos es una ubicación específica en la corteza cerebral. ¿Se entiende? Cómo esa alteración se hace generalizada y van a ver que toda la corteza cerebral está afectada. ¿Está bien? Y eso es lo que lo da como una crisis tónico-clónica generalizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Bueno, miren ahora la crisis. Steve. Ça va, Steve? Ah oui. Hein? Steve, ça va? Ça va, Steve? ¿Qué sucede? ¿Ven cómo desaparece de vuelta? ¿Cómo vuelve a la normalidad el electroencefalograma? ¿Vieron cómo venía normal y de repente ¡pac! Hace la reacción explosiva? Todas las líneas de electro se alteran, por eso es generalizada. El paciente hace toda la repercusión, empieza con una fase tónica, después hace tónico-clónica. Bueno, ¿cuánto dura una crisis normal de estas características, una crisis epiléptica? Generalmente dura no más de 2-3 minutos. Si ustedes ven que va pasando 2-3 minutos y el paciente no mejoró, agárrense, porque si dura más de 5 minutos, estamos frente a un estatus epiléptico que corre el riesgo de la vida del paciente. Claro, entonces siempre es muy importante. La pregunta que siempre nos hace es decir, ¿cómo reaccionamos frente a un paciente que nos hace una convulsión en la calle? Acá, ¿qué hago? Bueno, primero, más del piso no tiene que llegar, entonces lo agarramos y lo tiramos al piso, se terminó. Porque el problema sería que se caiga, se ponga un palo, se rompa la cabeza. Entonces, lo tiramos al piso. Segundo, lo ponemos de costadito. ¿Para qué? Y porque toda la saliva, todo, como no puede controlar la vía aérea, se puede broncoaspirar, entonces puede vomitar. Entonces tratamos de ponerlo de costadito. Y que no se golpee, punto. Y tomar el tiempo. ¿Bien? Ahí empezamos a tomar el tiempo. Tomar el tiempo es importante, ya les vuelvo a repetir. Los estatus epilépticos duran 5 minutos, y si a partir de los 5 minutos empezamos a tener daño neuronal. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? ¿La quieren ver de vuelta? Mírenla. Miren el electroencefalograma, presten atención ahí, cómo disparan todo, ¿no? En todas las áreas. Fase tónica. Steve.
Ya empieza la fase Sabasti. clínica, fíjese lo que hace la enfermera o médica, no sé qué será, lo pone de costadito, que la saliva caiga para el costado, que no se golpee, nada, no se alarma, no pasa nada. En un epiléptico conocido ya tiene antecedentes. Steve, ça va? ¿Es necesario internarlo después de esto? No. Se lo deja en la casa, tranquilito, con su familia, total se va a quedar pelotudo un par de horas y después se va a Ça recuperar. va, Steve? ¿Está claro? Pero si es el primer episodio, sí, hay que llevarlo al hospital, hay que internarlo, porque probablemente ese primer episodio sea consecuencia de alguna lesión en el cerebro. Es decir, lo interno para estudiar la lesión en el cerebro. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Juan, una pregunta. ¿Por qué decimos que si dura más de 5 minutos nos preparamos para el estatus, si era mayor a 30 minutos? Habíamos dicho en la Porque es otra forma de definirlo. El estatus epiléptico. ¿Está? Es crisis convulsiva que dura más de 30 minutos o que no recupere la conciencia. O sea, el tipo hace la convulsión, dura 10 minutos, 5 minutos, por ejemplo, pero no se despierta, pasan 30 minutos y no se despierta. ¿Está bien? O que entre crisis y crisis, hace 2 crisis, no recupere conciencia, o una crisis que ya está atravesando los 5 minutos. ¿Está bien? Es una ampliación a la definición de estatus epiléptico. Bien. Esa es la crisis tónico-clónica generalizada, la crisis convencional, común. Después tenemos las crisis de ausencias, antes llamadas petit mal. Las verdaderas crisis de ausencia las tienen los chicos, no las sufren los adultos. Los adultos son crisis parciales generalmente. ¿Está bien? No hay mucha crisis de ausencia en adultos, generalmente son en chicos. Y pueden ser típicas, atípicas o características especiales. Les voy a mostrar una. Fíjense, un chiquito, el pibe va a estar contando, ¿está bien? Y en la medida que cuenta hace la ausencia. Fíjense la descarga, quiero que miren la descarga en el cerebro, porque no es una crisis parcial esta, es una crisis generalizada, se afecta a todo el electroencefalograma, el chico se desconecta, pero es una ausencia. No es tónico-clónica, no es motora, ¿está bien? Y después vuelve a la normalidad. What number did I say to you? Can't remember. De hecho, ven que vuelve. Y vuelve al lugar donde había quedado. ¿Se entiende? Por ahí a veces no se dan ni cuenta de que hicieron la ausencia. ¿Está claro esto? La volvemos a ver. Miren Una el pregunta. programa. Cuando comienza y cuando termina la crisis, la representación en el paciente. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Estas crisis de ausencia suelen ser también congénitas o por algunas otras patologías? No, generalmente son congénitas. Y salen los chicos. Ah, ok. Va. What number did I say to you? Can't remember. Es decir, congénito es todo lo que tiene que ver que viene de antes del nacimiento, digamos, ¿no? Una cosa son congénitas, otra cosa son adquiridas y otra cosa es genética. Las genéticas suelen ser síndromes epilépticos. No es este el caso, no es un síndrome epiléptico. ¿Está bien? O sea, puede ser adquirida también, no siempre es genética. Por ejemplo, el pibito nació, todo perfecto, todo bien, hace una bronquiolitis a los 6 meses, y tiene daño cerebral y terminó con una crisis de ausencia, sería adquirida. ¿Entiendes? Pero, y a veces, recordad que el 30% son criptogénicas, no sabemos por qué las tiene. Entonces, que sea criptogénica no significa que sea congénita. ¿Estamos, no? Bien. Juan, Bueno, una pregunta. sí. Si mirás solamente el electroencefalograma comparando el anterior con este, serían como igual, digamos. O sea, todas las líneas se modifican. ¿Cómo diferencio yo una tónico-clónica de una de ausencia? La Mirando solo clínica, eso. pero en mi vida estás viendo el paciente. Claro, pero viendo solo el electroencefalograma no lo puedo hacer. No miramos solo el electroencefalograma. Está bien. El electroencefalograma sirve para saber qué área del cerebro es la que descarga, primero. Y segundo, para ver si es generalizado o no. ¿Entendés?
Generalmente los electroencefalogramas, esto no es un electroencefalograma, queda claro, esto es un video EEG, es otro estudio. Acá lo más significativo son las dos cosas, el video y el electroencefalograma. Si vos tenés una crisis hoy, ahora, por ejemplo, Paula, tenés una crisis, me vas a ver a mí mañana al consultorio, no estás en crisis. Me vas a matar, che, mirá, Juan, yo tuve una crisis ayer, ¿cuánto di? No sé, porque me dijo mi papá. Yo lo único que me acuerdo que me desperté media boluda, que no entendía nada. ¿Cuánto duró? 2 minutos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te dijo tu papá que era? Y me sacudía toda. Y yo digo, eso es una crisis tónico-clónica generalizada, porque la clínica, y si tu papá justo la filmó, me la mostró, y yo te digo, es tónico-clónica generalizada de acá a la China, porque me lo está demostrando el coso. ¿Yo qué voy a hacer? Te voy a pedir el electroencefalograma, te van a hacer 3 días. Se llama electroencefalograma intercrítico. ¿Por qué en 3 días? Porque justo en 3 días atiende el que hace el electro. ¿Entiendes? Y te va a hacer el estudio porque es normal. O me puede decir que en el área frontal izquierda tiene una área de descarga cerebral. Listo. Resonancia. ¿Por qué? Porque en el área frontal izquierda podés tener algo. ¿Entendés? Así es como se maneja. ¿Eh? Bien. Después tenemos una variación de lo que son las tónico-clónicas, que son las neoclónicas, las tónicas, las clónicas, las atónicas. Bueno, pero eso están todo dentro de las crisis generalizadas. ¿Está claro? Después las crisis focales o parciales, que llamamos nosotros, son esas que tienen un área de descarga en la corteza, pero que no generaliza. ¿Está bien? Esas al mismo tiempo, fíjese que se pueden describirse en función de la gravedad de la crisis y el supuesto lugar de origen, la frecuencia básica de fenómenos y otros. Recuerden que puede ser sin compromiso de la conciencia, que lo voy a llamar parciales simples, o con compromiso de la conciencia, que son parciales completas. Una parcial simple, después se la voy a mostrar. Complejas, entonces, generalmente, es una crisis que está generalizada, ¿está claro? Van a ver esta chica que la ven atontada, pero no es ni la crisis tónico-clónica generalizada que vieron antes, ni es la crisis de ausencia, también porque las dos son generalizadas, esta es parcial. Esta es solamente un área de la corteza, la que se afecta, solamente un área, lo van a ver en el electroencefalograma, ¿bien? Y tiene algún compromiso de la conciencia porque en ese momento está ida la chica. ¿Sí? Fíjense que tiene una conexión parcial con el medio. Trata de mirar. Inclusive hasta trata de responder alguna orden. Fíjense los chasquidos, los movimientos oculares, los movimientos bucales que hace. ¿Está bien? Vamos de vuelta. Y acá van a ver que la parte de acá abajo siempre se mantiene normal. La descarga está por acá arriba. ¿Está bien? Y van a notar que acá hay una alteración también de zona que parece descarga, pero en realidad es la respuesta motora. Como la chica se está moviendo, genera un impacto también en el electro. ¿Eh? ¿Entendieron? ¿Sí? Bien.
tenemos las focales que secundariamente se generalizan. Estos son, empieza siendo una crisis focal, por ejemplo, motora, simple, tipo, empieza a mover la mano, así. Dice, mirá cómo se me mueve la mano, no pierde la conciencia, nada, después se le mueve el bracito, después la carita, ¿está bien? Y después pierde la conciencia, y hace la tónico-clónica. Empieza siendo una focal parcial, como es del lado derecho, yo después cuando lo estudio con la resonancia voy a buscar lesiones del lado izquierdo, porque recuerden que la vía motora es cruzada, ¿está bien? Y después generaliza, ¿sí? Vamos a ver una de esas. El chico empieza con una parcial, lo tiran al piso, esto no es video este es un video casero familiar, lo tiran al piso, todo, porque termina siendo una tónico-clónica generalizada. Hasta ahí va siendo parcial. Está parcialmente conectado. Tiene dirección conjugada, la mirada hacia el lado izquierdo. Alexis, reacciona, hijo. Llámelo. Alexis. Mira mis ojos, me están poniendo bien rojos. Alex, respira. Escanea. Tiene la manito. Hasta que va a generalizar. Cuando generaliza, pierde la conciencia, entonces es una crisis parcial, focal, con generalización secundaria o secundariamente generalizada, se llama también. Dice que lo mismo, lo tiran al piso, lo cuidan que no se golpee, nada de otro mundo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos, dentro de las crisis, recuerden acá, las crisis parciales, ¿está bien? Focales o locales, ¿está bien? Dentro de las crisis parciales focales tenemos algunas que son, dependiendo de la zona de la corteza que está afectada, por ejemplo, si está cercano al área motora primaria, vamos a tener los signos motores de las crisis jacksonianas, o con signos somatosensitivos, si es más en el parietal, o síntomas vegetativos o psíquicos, o alteraciones de la conciencia. Le voy a mostrar una crisis jacksoniana, una focal motora simple, ¿ok? El señor está despierto, responde todas las órdenes, está completamente lúcido si quiere, con todas sus funciones intelectuales normales, pero con la descarga eléctrica que ven en el miembro superior del cuerpo. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es una crisis jacksoniana, es la única que tiene nombre propio, o crisis focal motora simple. Si yo tengo que jugarme, en este caso de este paciente, ¿dónde tiene la lesión? A ver, Aileen. En la zona frontal, ¿De qué lado? del lado contralateral. Claro, del lado izquierdo. Fíjate que la crisis es derecha, tendría cercana al área frontal izquierda alguna lesión. De hecho, tiene una metástasis. ¿Claro? ¿Es por eso que está intubado o por qué? ¿Está intubado? ¿Dónde lo ves intubado? No sé, no le veo con mucha calidad el video igual, pero... Es una sonda nasogástrica. Ah, ok. ¿Sí? La intubación puede ser orotraqueal. Es una sondita nasogástrica, no. Tiene sonda nasogástrica y oxígeno. El oxígeno con narina. Pero fíjate que la boca está libre. ¿Sí? Bien. Después tenemos los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos son síndromes generalmente infantiles, son una mierda porque pobrecitos terminan muriendo casi todos, terminan con secuelas graves y demás. Estos tienen
espasmos con grave retraso mental, todo. Realmente es bastante feíto. Le voy a mostrar un síndrome de West. Un nenito chiquitito, un neonato, un lactante, y cada episodio de eso que ven es una descarga. Nunca llegan a desarrollarse estos chiquitos, siempre tienen retraso cada vez más hasta que terminan muriendo en poquitos años. Esto es realmente terrible. Después tenemos otros, como el síndrome de Lennox-Gastaut, que ellos tienen convulsiones muy frecuentes, se mueren también, pero más grandes, empiezan a tener retraso mental, porque cada crisis, a veces hay crisis tan reiteradas que terminan teniendo daño neurológico. ¿También? Con trastornos de retraso mental, trastornos psicomotriz. Esto tiene que sujetamos característicos, no importa ahora, con más ondas picudas, qué sé yo, qué historia. Pero bueno, y suelen tener mucho estatus epiléptico. Sai, come here, bub. Sorry, come here. It's already gone. Don't fall down. Don't fall down. 200 convulsiones por... Sai. Say this. Sai. Whoa, buddy. I got you. Good. It will stop in a second, okay? What's the matter, baby? Hard for me to watch him have seizures. It's just hard for me. I love you. I don't. I love you so much. I know. It's hard for Dad, too. Bueno, esto para la familia es una carga tremenda, chicos, porque aparte, lo que decía, estos chicos se mueren, ¿está bien? Se mueren a los 10, 12, 13 años, no paran de hacer convulsiones. Estos son los que terminan haciendo todas las terapéuticas que a ustedes se les ocurra, que hacen cannabis, que hacen todo. Bueno, ¿cómo evaluamos un paciente con una crisis epiléptica? Primero, tenemos que tener bien clara la clínica. ¿Por qué? Porque si el tipo hace una crisis convulsiva, pero resulta que nosotros lo revisamos y le encontramos una hemiparesia derecha, ¿está bien? Entonces tiene algo en el cerebro. Entonces siempre acompañarlo de una buena clínica neurológica, ¿no? Semiología. Hacer una rutina de laboratorio, un electroencefalograma intercrítico, el video EEG que tiene mucho auge ahora, y obviamente estudios de imágenes siempre. No se vayan sin tener estudios de imágenes, Hay que tenerlas siempre. ¿Cuáles son las posibles presentaciones? Bueno, podemos tener un paciente que tenga la primer crisis, que nos venga a consultar con una primer crisis. Entonces acá, en el caso de la primer crisis, tenemos que descartar y tener en cuenta algunas cositas. Primero, ¿es realmente una crisis cerebral? ¿Es una crisis epiléptica o es una crisis cerebral? ¿No será un síncope, una discotimia? ¿No puede ser una IT? ¿Tá? ¿No puede ser un síndrome conversivo lo que tiene el paciente en vez de catalogarlo como una crisis epiléptica? Por ejemplo, ¿no puede ser un Gilles de la Tourette? ¿Vieron un Gilles de la Tourette alguna vez? Ahora les voy a mostrar un par.
Preste atenção nessas pessoas. Por que elas têm essas reações? Todas elas têm a síndrome de Tourette, uma desordem neurológica que causa esses movimentos involuntários e incontroláveis. As reações são contínuas e a intensidade dos movimentos pode aumentar ou diminuir com o passar dos anos. Este é Ariel, aparentemente um adolescente normal, mas aos 6 anos de idade, ele começou a apresentar as primeiras características da síndrome de Tourette. Ele abria e fechava a boca várias vezes ao dia. Ao longo do tempo, já não percebia quando fazia os movimentos. Hoje, além da reação que começou quando ele ainda era criança, Ariel também desenvolveu um tique de ligar e desligar as luzes. Tratamentos médicos podem diminuir a frequência dos ataques, mas ainda não existe cura para essa síndrome que, em 50% dos casos, está ligada ao toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Os movimentos repetitivos podem acontecer em qualquer parte do corpo. Sendo assim, pessoas com essa síndrome se machucam facilmente. Tyler machucou o pescoço com um de seus movimentos. Como não consegue ficar parado, ele sente dores constantes. Sua cabeça dói e o garoto chora sem parar. Tyler cresceu e hoje os tiques são ainda piores. Veja só quanta dificuldade para tomar um simples copo de leite. Crianças e adultos que, além de tudo, ainda sofrem grande prejuízo com o convívio social. Bueno, ¿entendieron? ¿Entendieron? Está en brazuca, pero se entiende todo, ¿no? Juan. Ese chileno era Tourette. Bien. Una pregunta, en el síndrome de Tourette, porque yo sé que hay algunos que solo tienen así como que hacen sonidos o lo que sea, pero ahí habían algunos que tenían, que parecía más convulsión. En ese caso, ¿cómo lo diferencias de la crisis? Bueno, por eso es un diagnóstico diferencial. Claro, pero ¿qué es lo que te hace el diagnóstico diferencial? Esto es permanente. Y pero, por ejemplo, los síndromes que, como decía en el otro, que tenía 200 crisis por mes, ¿no te podría confundir? Miralos de vuelta y no son parecidos en nada. Okay. Y te lo va a dar un poco la experiencia. Pero aparte el electroencefalograma, esto es normal. Y ahí la lesión entonces, ¿dónde está? O sea, ¿por qué lo tienen? ¿Quién es? El Tourette. Porque es psiquiátrico. Ah. No tiene lesión. Es un trastorno psiquiátrico, está relacionado al trastorno obsesivo compulsivo y demás. ¿Me escuchaste el coso? ¿No tenés audio? Sí, sí, lo que pasa que, o sea, yo sé de casos, pero pensé que era también por, o sea, que podía ser que lo tenga congénito, por algún tipo de lesión o algo, no sé. No. O sea, escuché que podía estar relacionado, pero pensé que también podía darse por causas. No, es un trastorno estrictamente psiquiátrico. No, te digo porque lo va relatando la mina cuando relata, va diciendo es un trastorno obsesivo compulsivo, la causa psiquiátrica, bla, 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 bla. Bueno, ¿entendieron esto? Si no se lo confundan, es un diagnóstico diferencial. Como bien dijo Malena, ¿cómo hacer? Bueno, es un diagnóstico diferencial justamente. También hay que entender si fue una crisis recurrente en un epiléptico conocido, que puede ser la otra presentación. Por ejemplo, un tipo que es epiléptico ya y que nos entra a nosotros con una crisis epiléptica. Bueno, si es eso, nada, primero, no sé, andá a saber por qué lo trajeron, por ahí porque se asustaron. Pero el que es epiléptico ya sabe que no es que tiene una convulsión, tiene que ir al médico. Ya tiene su neurólogo, sabe qué tiene que hacer después de la convulsión, todo, ¿entendés? Pero si en el caso de que ustedes lo reciban, y bueno, traten de buscar factores desencadenantes, que haya abandonado la medicación, que tiene insuficiencia hepática, no sé, hay muchas cuestiones ahí dando vuelta que hay que estudiarlas, ¿está bien? Pero es raro que venga un paciente, o sea, no es raro que un epiléptico conocido llegue en estatus epiléptico. También puede venir en estatus,
Pero después de una convulsión normal, que venga la consulta a guardia, es rarísimo. Generalmente espera turno con su neurólogo y se termina la historia. Otra es que ya venga con el estatus de mal epiléptico, y esto realmente es una emergencia médica. Y acá sí hay que parar las orejas, prestar atención, porque estos pacientes se mueren si hacemos las cosas mal. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando tenemos la primera crisis? El paciente viene con la primera crisis. ¿Qué puede ser? Bueno, primero puede ser una crisis provocada por sintomática aguda. Es lo que hablábamos hoy de cuando le pegábamos a Gonzalo. ¿Está bien? Por ejemplo, son crisis reactivas sobre una base normal. Le pego un palo en la cabeza, lo drogo, le doy 5 pepas, qué sé yo. O las convulsiones febriles de los chicos. ¿Está bien? También son crisis provocadas o sintomáticas agudas. Generalmente puede haber alguna zona de descarga cerebral ahí, pero que no es epiléptica, pero bueno, pero justo les genera una crisis. Esto es muy común de ver en boxeo o en las peleas de MMA, que ni bien se golpean, inmediatamente después del knockout, como ese que es noqueado hace una posición flexora o extensora, y se queda así un ratito y después afloja. ¿Está bien? Es una crisis provocada por el impacto. ¿Les queda claro? Bien. Otra forma de presentación de primer crisis, que sea una crisis epiléptica espontánea de origen sintomático o remoto. ¿Qué significa? Tengo una lesión cerebral, ¿sí? Porque me puse un palo hace 10 años en moto, tengo una contusión cerebral, que hasta el momento no pasaba nada, y esto, me fui de joda, no dormí, tengo fotoestimulación, ¿entiendes? Entonces ahí estoy con un cuadro de estrés, entonces ahí ayudo, ¿está bien?, a que se genere la crisis. ¿Se entiende? O sea, si hay una base patológica de base, con una lesión cerebral, y se dan todas las condiciones para que el paciente desencadene la crisis. Otra forma de presentación de primer crisis son las crisis espontáneas de origen idiopático criptogenético, o sea, es la primera crisis de un epiléptico normal y común y corriente. ¿Está claro? El tipo es un epiléptico, justo lo enganchamos nosotros en la primera crisis. ¿Entendió? Bien. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Bueno, esto no es una clase de farmacología, pero hay, para cada crisis cerebral hay un grupo farmacológico que está más o menos indicado. Los grupos de fármacos que se utilizan pueden ser los que modulan los canales iónicos, los que inhiben el sistema glutámico aspartato, ¿está bien? Hay varios. Estos son mecanismos de acción de los fármacos. Pero más o menos es lo siguiente. Para lo que son crisis focales, siempre se utiliza lo mismo. Carbamazepina, pues de primera línea, después azobantol, cofenitoína. Hay nuevos fármacos nuevos como el topiramato, levetiracetam, la motrigina, ¿está bien? La carbazepina, ¿está bien? Pero fíjense que son siempre lo mismo. Y para las crisis generalizadas, ácido valproico primera línea, carbamazepina en segunda, fenitoína también ahí en segunda línea. De vuelta, para uno lo que trata de hacer es, yo particularmente, ¿no? De hecho veo muchas convulsiones en pacientes secueladas de trauma de cráneo o de ACV. Entonces esos generalmente los trato con levetiracetam, porque ese que está indicado cuando son crisis secundarias a lesiones cerebrales. ¿Está bien? Pero después, la mayoría del resto de los pacientes son epilépticos conocidos, ya vienen tratados. Yo lo que hago es ajustarles la medicación. Recuerden que estos son medicamentos que siguen una curva de cinética que tienen una concentración efectiva mínima y una concentración tóxica mínima. Y eso se llama rango de acción o rango terapéutico, y lo tenemos que tener en ese rango. Si vos le das muchas dosis, lo llevas a la dosis tóxica. Si vos le das poco, estás por debajo del rango terapéutico, de la concentración efectiva mínima, y entonces el fármaco no está trabajando, está dando la medicación al pedo. Esto pasa muchas veces con gente que ha hecho una convulsión cuando eran chiquitos, a los 10 años, por ejemplo. Hoy tienen 50 y vienen tomando fenitoína, un comprimido por día. Entonces vos le preguntás, ¿cuánto hace que no haces una convulsión? No, yo hice una a los 10 años. Con animalada. ¿Y cuánto toma de fenitoína? No, una por día. O sea, no solamente no tiene que tomar, sino que aparte, si toma, como vamos a tomarla bien, no, toma una dosis de 100 miligramos por día, que jamás llega a la concentración efectiva mínima. O sea que estaba gastando plata y haciéndose pelota al pedo. Y esto es re común, recontra común.
Aparte, antes, como les decía, las disritmias cerebrales no epilépticas, es decir, los pacientes que tenían alteraciones eléctricas del cerebro pero que no hacían convulsiones, los medicaban igual. Hasta el día de hoy vienen medicados. ¿Está bien? Entonces, todo un tema que lo que pasa con este tipo de pacientes. El tratamiento no farmacológico, como la cirugía, esto lo hacemos en pacientes refractarios, cuando a pesar de darle 2 o 3 drogas y combinaciones de drogas siguen haciendo convulsiones. En estos casos le hacemos el tratamiento quirúrgico, que es cortar algunos haces y demás, o poner electrodos profundos. También la estimulación del nervio vago, visto que es interesante. La dieta cetogénica, ¿sí? También es rica en grasas y en proteínas. También se ha visto algún buen resultado. Bien, el estatus epiléptico. Recuerden, crisis convulsiva de más de 30 minutos, o que no recupere conciencia entre una y otra crisis, o una crisis de más de 5 minutos, ya lo tenés que empezar a tratar y tenés que pensar que ya es un estatus, que ya está en estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque generalmente las crisis convulsivas ceden en 1 o 2 minutos. Entonces, cuando veo que sigue llegando a esos valores, evidentemente ya estamos casi en estatus. O también 3 crisis en 1 hora, aunque recupere la conciencia entre los eventos. ¿Tá? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Obviamente llegan, se internan. Muy importante saber si ya viene medicado con medicación antiepiléptica. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con la misma medicación que ya viene, lo más probable es que esté fuera de rango terapéutico. Entonces, si viene con fenitoína, le hacemos una carga de fenitoína. ¿Entienden? ¿Qué se hace con estos casos? Entonces, bueno, primero se le interna. Y se lo empieza a tratar. ¿Cuál es el objetivo? Sacarlo de la convulsión. ¿Cómo me doy cuenta que salió de la convulsión? Cuando deja moverse. Si el tipo está así, está en convulsión. Ahí lo tengo que sacar de la convulsión. ¿Cómo lo saco de la convulsión? Con los anticonvulsivantes. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes? No antiepilépticos, anticonvulsivantes. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes de elección? Las benzodiazepinas. ¿Cuál? Primero, el lorazepam. ¿Bien? Agarramos la ampollita de 4 miligramos de lorazepam, le ponemos una vía, le tiramos los 4 miligramos. Y esperamos. ¿Qué esperamos? Que ceda la convulsión. ¿Cuándo me doy cuenta? Se estaba moviendo, dejó de moverse, quedó dormidita. Listo, salió de la crisis. Habrá que esperar que se despierte y que no haga una nueva. ¿Entendieron? ¿Sí? Lo que es sacarlo de la crisis. Al mismo tiempo que a este paciente que está en el estatus, le pasamos el anticonvulsivante, le vamos a ir pasando el antiepiléptico. El antiepiléptico que vamos a utilizar es la fenitoína, la difenilidantoína, DFH. ¿Está bien? La fenitoína viene en ampollas de 100 miligramos. Y la dosis se calcula más o menos entre 15 y 20 miligramos por kilo. Para ir más precisamente, un tipo de 70 kilos, ¿bien? Necesitaría 14 ampollas, porque son 20 miligramos por kilo, ¿está bien? Pesa 70 kilos, son 14 ampollas, porque cada ampolla tiene 100 miligramos, ¿se entiende? Es para que saquen una cuenta rápida. Un tipo de 70 kilos, 14 ampollas. Un tipo entre 10 y 14 ampollas. Un tipo de 80 kilos, y entre 12 y 16 ampollas. Y una tica de 50 kilos y 10 ampollas. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, esa dosis que nosotros calculamos máxima, se pasa en un máster de solución fisiológica de 500 mililitros, a pasar en 3 horas. ¿Por qué tan lento? ¿Por qué cardiotóxica? Me puede generar arritmias, me puede generar un montón de cuestiones si lo paso rápido. Si la tengo que pasar rápida, la tengo que hacer con monitoreo. Bien, cardiológico. Si no, lo paso en 3 horas. ¿Por qué solución fisiológica no destroza? Porque destroza precipita la fenitoína. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Eso se llama dosis de carga. ¿Por qué es importante la dosis de carga? Para llegar a la concentración efectiva mínima, ¿sí? Al rango terapéutico rápido. ¿Entiendes? Y después lo dejamos con la dosis de mantenimiento, que es una ampolla cada 8 horas. Es decir, 100 miligramos cada 8 horas. Que inclusive el comprimido, también, que es cápsula generalmente, también viene de 100 miligramos cada 8 horas. ¿Les quedó claro? Esa es la etapa
1 acá, entre 0 y 30 minutos. ¿Está claro? Ahora, el paciente va en 30 minutos y no deja de convulsivar. ¿Está bien? Entonces hablamos de estatus epiléptico establecido. Ahí volvemos a darle, ya le dimos la droga antiepiléptica, que ya le dimos nuestra fenitoína, ¿está bien? Podemos pasarle otro lorazepam o ya agregarle fenobarbital o ácido valproico. ¿Queda claro? Sigue convulsivando, ya estamos en la etapa de estatus epiléptico refractario. Va a terapia intensiva, se hace tratamiento con anestesia local, midazolam, propofol, tiopental, pentolol, y se lo ventila, se le infuye, lo conecta al respirador. ¿Entendió? Eso es el que se trata en terapia. Después tenemos un cuarto estadio, que es cuando tenemos más de 24 horas de crisis convulsiva, que se llama estatus epiléptico superrefractario. El paciente obviamente ya lo tengo ventilado con toda esa medicación, pero continúa haciendo crisis, o bien detecto la crisis en el electroencefalograma, porque le hago el electro, el tipo está completamente dormido, todo, pero le hago el electro y sigue descargando. Noto las descargas que no se mueve el paciente porque lo tengo bloqueado con el propofol, el midazolam, el tiopental. ¿Está bien? Pero el tipo en realidad el cerebro sigue descargando. Bueno, en esos casos ya el periodo suprarrefractario son bastante complejos. Hay que asociar 2, 3 o 4 drogas a dosis máxima. Es un kilómetro interesante, pero bueno. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan del manejo del estatus epiléptico, y esto según las guías de la Asociación Argentina de Neurología. ¿Está bien? ¿Les queda claro? No es muy difícil, ¿eh? Yo quiero que tengan en cuenta que el estatus epiléptico es una emergencia neurológica, el paciente se muere, cómo hacemos el diagnóstico, y rápidamente ingresó el paciente, sacamos sangre. ¿Para qué sacar sangre? Porque para ver cómo está todo el medio interno, para ver cómo está la coagulación, cómo está la glucemia, todo. Le puedo sacar sangre también para hacer el dosaje de la medicación que el paciente venía tomando, lo doso, entonces puedo saber si la fenitoína estaba alta o baja. Le saco sangre para hacer un hepatograma, recuerden que todas estas tienen paso hepático, ese tipo tiene una hepatopatía, probablemente no esté metabolizando la medicación. Quiero ver cómo funciona el riñón, de paso. ¿Está claro? Y ya le pongo el anticonvulsivante, que es el lorazepam, que usamos por excelencia. Si con el lorazepam no anda, podemos pasar a midazolam también, lo único que hay que tener cuidado porque es depresor respiratorio. Y siempre poner la fenitoína de una. También la dosis de carga a dosis máxima. ¿Les queda claro? No es tan difícil el manejo del estatus epiléptico, por esto salva vidas. Bien, resumiendo y concluyendo entonces, el primer dato es a reconocer si es una crisis epiléptica. Yo ya le di algunas armas para decir, esto es una crisis epiléptica, esto no, esto es un síncope, esto es una lipotimia, esto es una IT. ¿Sí? Segundo, ¿es realmente una epilepsia? Más o menos lo mismo. Tercero, ¿está el estatus epiléptico del paciente? Recuerden nuevamente que es la verdadera urgencia neurológica, es el estatus epiléptico. Siempre el ABC de la atención inicial. Ver cuáles son los desencadenantes. Hacer estudio diagnóstico, sobre todo si es una primer crisis. Siempre iniciar el tratamiento con una monodroga. Después, si se hace refractario, podemos usar 2. Le podemos empezar a asociar, pero siempre llegar con una droga a dosis máxima. Hacer los dosajes, todos los medicamentos, todas estas drogas son dosables. Podemos dosar para saber en qué situación está metabolizando bien o mal la medicación. Y el saber que existen terapias no farmacológicas, entre ellos la cirugía para la epilepsia, hoy está tomando un rol muy importante, pero tiene que ser una epilepsia refractaria. Tengo que estar con la asociación de por lo menos 3 drogas en dosis máximas y no tener respuesta. Y el tipo sigue haciendo convulsiones. Ahí podemos plantear la intervención quirúrgica y obviamente el asesoramiento de la familia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Entendieron? ¿Quedó claro esta clase? ¿Sí? Bien. Bueno, terminamos por hoy. Nos vemos la semana que viene, mismo horario, mismo canal. ¿Listo? Perfecto. Cuídense. Dale, Adiós. nos vemos. Gracias.